Ya, profe. Lo que me tocó el ejercicio 2 ya. Me pide que pruebe de que toda función estrictamente creciente cumple esta propiedad. Y lo que hice primero es decir en qué conjunto estábamos trabajando, que serían los naturales, y yo le incluí el cero. Entonces, lo que yo, la prueba que yo hice fue por contradicción. Entonces yo asumí el opuesto de este de aquí, que sería que phi de n es menor que n. Entonces sabemos que por definición el phi es estrictamente creciente, que quiere decir que para dado un x mayor que y, para todo x y para todo y, tal que x mayor que y, el phi de x tiene que ser mayor que el phi de y. Okay. Entonces, si consideramos el caso, por ejemplo, cuando de 1 y 0, 1 claramente es mayor que 0, entonces esto implicaría que el phi de 1 tiene que ser mayor que 0. Así yo obtuve dos casos. El 1 es cuando phi de 1 está entre 1 y 0, y este a su vez es mayor que phi de 0, y el otro sería cuando phi de 1 es menor que 1, menor que 0, y a su vez es mayor que 0, que phi de 0. Entonces, si tomamos el caso cuando phi de 1 es igual a 1, esto contradice lo que asumimos al inicio, que es esto, que el phi de n tiene que ser menor que n. Entonces, ahora si tomamos phi de 1 igual a 0, entonces daría que phi de 0 sea igual a menos 1, lo que a su vez hace que phi no esté bien definida, porque phi está definida en los naturales y menos 1 no está definido en los naturales. Y phi va de natural en natural. Y ahora se puede notar que si este es el caso y consideramos ahora este caso de acá, también haría de que phi estuviera mal definida. ¿Por qué? Porque si consideramos phi de 0 igual a 0, phi de 1 igual a 0, en tal caso, phi de 0 estaría por debajo de 0, entonces igual haría que esté mal definida. Entonces el caso que nos queda sería considerar que phi de 1 es igual a 1, lo cual es una contradicción con lo que asumimos al inicio, que phi de n tiene que ser menor que n. Entonces lo que nos da como conclusión de que el phi de n tiene que ser mayor o igual a n. Bueno, fíjate, no estoy completamente convencido de que la demostración sea, este, abarque todos los casos, porque fíjate qué pasa. Te estás diciendo que phi de n es menor estricto que n. Yo creo que más bien aquí lo que tienes que hacer es usar inducción, porque aquí fíjate qué pasa, no estás llegando a la contradicción de arriba, lo que estás llegando a la contradicción en un caso particular, ¿te das cuenta? O sea, tú no, el caso particular en el que consideras n igual 1, n igual 0, que son los elementos que estás considerando allí, eh, que si tienes una contradicción, pero eso no quiere decir que se cumpla para todo n. O sea, está mostrando que la contradicción es en ese caso particular. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Entonces, aunque la idea que está detrás me parece que es correcta, creo que eh, necesita mi sugerencia es que mejor hagas inducción. Considera eh, el caso, por ejemplo, fíjate qué pasa. En el caso de n igual a 1 es evidente que phi de 1 es mayor o igual que 1, porque phi es una función que va de los naturales en los naturales, de n en n. Eso quiere decir que phi de 1 es un natural. Pero nosotros sabemos que cualquier natural es mayor o igual que 1 porque mostramos que todos los naturales eran mayores o iguales que 1. Particularmente phi de 1 es mayor o igual que 1. Entonces tienes el caso base, muestra el caso inductivo. Sí, profe. Sí, sí, sí lo Sí. entiendo cómo es por inducción también. Bueno, esta vez. Ok, en la lista, ¿quién viene? Déjame chequear quién viene ahora.
Toca Kevin, Kevin Montero. Sí. Vamos a ver, Kevin. Sí, profe, ya ahorita le comparto la pantalla ya. Ah, no, pero... Entonces, también, Kevin, tú también hiciste los impares, ¿no? ¿Qué? Bien, déjame ver la ruleta acá. Voy a eliminar el 5, que el 5 ya lo quiero. Entonces, vamos a ver cuál te toca. El 3. Listo, profe. Vale. Bueno, dejo de compartir y comparto yo. Ahí me podrían confirmar si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Entonces nos dice que, bueno, nos da la definición en el ejercicio 3 de un punto interior y nos dice que probemos que el interior de nuestro conjunto A es abierto. Bueno, nosotros por definición ya sabemos lo que significa que es un punto interior de un conjunto. Ok. Entonces, para iniciar con la prueba de la definición de un punto interior, nosotros sabemos que un punto interior es igual a un X que está en los reales en este caso, tal que para algún radio mayor que cero, la bola abierta centrada en X y con radio R está contenido dentro del punto A. Ese es un punto interior de A por definición. Dado que nosotros estamos considerando todos los puntos interiores de A, entonces tenemos que para todo el X perteneciente a este conjunto de los puntos interiores de A, existe un radio que, bueno, se relaciona con cada uno de estos puntos, mayor que cero, tal que existe una bola abierta que contiene este punto, en torno a este punto, y está contenida en A. Ok, por la definición de un contorno o de una vecindad, por así decirlo, de X, nosotros sabemos que una bola abierta centrada en X con radio R es también un conjunto abierto. Así que entonces nosotros podemos ver que si denotamos como el interior de A como la unión de todas estas bolas abiertas, que están centradas dentro de cada uno de estos puntos que son puntos interiores de A, es claro que esta unión de conjuntos abiertos también va a ser un conjunto abierto. Así entonces podemos concluir que el conjunto de los puntos interiores de A también es un conjunto abierto. Sí, sí, me parece que está bien. Claro, Ok, la igualdad la tienes a partir del hecho de que como para cada X en el interior de A tienes una bola centrada en X contenida en A, entonces evidentemente pues la unión de todas esas bolas con X en A, en el interior de A más bien, está contenida en A por un lado, pero por otro lado A está contenida en esa unión porque eh, cada elemento de A pertenece a alguna bola de esa unión. Entonces, tienes la otra contención y por lo tanto la igualdad está bien. Y además, como unión arbitraria de conjuntos abiertos es abierta, entonces tienes, fíjate tú que aquí dice, es claro, tú dices ahí, es claro que una unión finita de abierto es abierto, ¿no? Pero no es una unión finita, sino que es una unión arbitraria. ¿Ok? ok, Solamente listo, esa profe. parte donde está ahí dice finita, en el párrafo de abajo, no es correcto decir finita y bueno, evidentemente
la unión finita de abierto desabierta, pero no es ese el caso que estás considerando. ¿Ok? Ok, profe. Listo. El segundo iteral nos decía que sea O un conjunto abierto, tal que O está contenido en nuestro conjunto A, entonces O tiene que estar contenido en el interior de A. Bueno, dado que nuestro conjunto O es un conjunto abierto, eso significa que él contiene todos sus puntos interiores. Pero también está claro que para todo X que pertenece a este conjunto, este X también pertenece al conjunto A, dado que O está contenido en A. Así entonces, dado que el interior de A también está contenido dentro de A, nosotros como sabemos que O es abierto, nosotros sabemos que el interior de O va a estar definido como de la siguiente forma. Para un punto en los reales, tal que para algún radio mayor que 0, existe una bola abierta centrada en ese punto con ese radio y que está contenida dentro del interior de A. Así entonces podemos decir que para todo X que pertenece al interior de O, también va a pertenecer al interior de nuestro conjunto A. Finalmente entonces podemos concluir que O está contenido también dentro del interior de nuestro conjunto A. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien. Me parece bastante bien la exposición, está bastante claro. Vamos entonces con el siguiente expositor. Ok, Ok, perfecto, gracias. a ti. María Michelle, ¿estás con nosotros? Profe. Sí, bien. Bueno, en tu caso toca las pares, ¿verdad? Los ejercicios pares. Vamos a... Ya quité aquí el ejercicio 2 que acaba de hacerse. Vamos con alguno de estos. El último, el octavo, ¿cuál es? Mostrar que si U y B son conjuntos densos de R, entonces, y si alguno de ellos es abierto, resulta que la intersección es densa también. Y se pregunta además, ¿es esto cierto para cada par de conjuntos densos? Ese es el octavo. Listo, profe. Bueno, puedes comenzar cuando quieras. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tomar para iniciar un conjunto abierto, que sea cualquier conjunto abierto, y vamos a ponerle que este conjunto no sea vacío. Entonces vamos a tomar que un X que está en los reales pertenece a este conjunto abierto. Entonces, si nosotros hacemos que se cumpla esto, como nosotros por el enunciado sabemos que U es denso, es decir, que la clausura de U es igual a todos los reales, porque estos son subconjuntos densos de los reales, entonces vamos a tener que X va a pertenecer a la unión del primer subconjunto que fue abierto, intersectado con el conjunto denso. Y si ahora podemos notar que como X pertenece a esta intersección, perdón, entonces vamos a tener que esta intersección es distinto de vacío. Entonces, si nosotros ahora ocupamos esta intersección con el otro subconjunto denso que nos dio el ejercicio, que es B, entonces vamos a tener que, como este X ya estaba en esa intersección, y al momento que nosotros le intersectamos con el otro subconjunto denso, X también va a pertenecer a esta intersección. Entonces, luego de esto, podemos decir que este es distinto de vacío. Como esta intersección de los dos subconjuntos densos no es vacío, entonces podemos decir que la intersección también es un conjunto denso, y creo que aquí no está la otra parte, pero aquí decía que sí puede ser verdad para cualquier par de conjuntos densos,
Y esto se va a cumplir siempre y cuando uno de los dos sea abierto, como en este caso. Entonces, en la pregunta no, esa que hacen allí, eso no se cumple. Es decir, que si tengo dos subconjuntos densos de R, entonces no necesariamente su intersección también es densa. Ajá, no, no se va a cumplir. Creo ¿Y, que un y ejemplo, cuáles serían los ejemplos que mostrarían esto? el uno es, por ejemplo, si tomamos a un conjunto como el conjunto de los racionales Bien, y el otro sería los reales menos los racionales. bien, entonces evidentemente son dos conjuntos densos, los racionales y los irracionales son densos en R. Sin embargo, no tenemos que la intersección sea densa. De hecho, la intersección en ese caso es vacía. ¿Ok? Para que Ajá. esto se cumpla, tiene que uno de los dos tiene que ser abierto. Bueno, fíjate, una cosa que no, no me quedó clara la demostración que hiciste, pero déjame comentar lo siguiente. Yo creo. Probablemente tu demostración está basada en esta proposición, ¿no? Más que en la proposición como tal, no en toda, sino en una parte de ella nada más. Un conjunto es denso, primero sí eh, tenemos que su clausura es todo lo real. La densidad, de hecho, se define, es un concepto relativo, ¿sí? Se define en conjuntos y puede un conjunto ser denso en otro conjunto, pero no ser denso en un conjunto distinto. ¿Okay? Por ejemplo, los racionales son densos en los reales, pero no son densos vistos como su conjunto de R2. Los puntos de la forma un racional, coma, un coma cero, no, eso no es denso en R2. Entonces, dependiendo de dónde yo esté considerando el conjunto, puede ser o no denso. ¿Okay? Eh, entonces, fíjate tú, la cuestión es que un conjunto va a ser denso según esta proposición. Esta es una equivalencia de la densidad de un conjunto. No importa cómo lo digamos, significa lo mismo. Okay, es decir, un conjunto va a ser denso si se cumple esto, o si se cumple esto, o si se cumple esto, y viceversa. Okay, si es denso, se cumple cada una de esas. Entonces, eh, para ver que el conjunto, que esta intersección que dice acá es densa en R, a partir de estos dos conjuntos densos de R y uno de ellos abiertos, lo que hay que hacer es uso de alguna de estas dos. Eh, es decir, yo creo que tú hiciste fue eso, ¿no? Lo que pasa es que digo que no me quedó claro la demostración que hiciste porque no dejaste claro qué era lo que estabas usando, cuál caracterización de un conjunto denso estabas usando, ¿sí? Entonces mi sugerencia es decir primero, un conjunto es denso si solo si pasa tal cosa. Yo creo que lo que estabas usando era esto, que la intersección de A del conjunto con cualquier abierto es no vacía, ¿sí? Ajá. Entonces, Sí, creo. si tú usas eso, tienes que decir desde un principio, bueno, vamos a usar esto. Sabemos que un conjunto denso, o primero, si no, como no lo hemos mostrado todavía, podrías decir, un conjunto es denso si solo si pasa esto. En efecto, haces la demostración de eso. Y una vez que tú haces la demostración de eso, o que ya sabes que el conjunto denso es equivalente a un conjunto que satisface esta propiedad 3, entonces ahí sí dices, bueno, vamos a considerar un conjunto abierto cualquiera. Y vamos a ver que esta intersección, la intersección de estos dos, es, eh, es abierta, es densa. Pero lo que quiero decir es que por acá tú puedes decir, bueno, vamos a agarrar un conjunto O cualquiera y hagamos la intersección eh, de esto, de este conjunto que sería mi A, hagamos la intersección de este conjunto con este. Y vamos a ver que para cualquier abierto acá, esto es distinto de vacío. ¿Okay? Entonces ahí
¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es usar la asociatividad de la intersección, y si por ejemplo se asume que B, el conjunto B es el conjunto abierto entre los dos bensos, ese es el abierto, entonces esto es así. O sea, tendríamos B acá intersectado con O, ¿sí? Pero esto es un abierto, porque es la intersección de dos abiertos. Entonces, llamemos a ese abierto O tilde. Eso lo que tenemos es que esta intersección es la intersección de U, que es un conjunto denso, con un abierto. Y por la caracterización a la que nos estábamos refiriendo antes, esto es distinto de vacío. Entonces, efectivamente esto es distinto de vacío, entonces esto es distinto de vacío, y vamos así, ¿no? Y entonces esto es distinto de vacío para cualquier abierto. Por lo tanto, eso implica que efectivamente esto es denso. ¿Ok? O sea, tienes que decir qué es lo que estás usando. ¿Ok? Sí, profe, ya me quedó claro. Bueno, está bien. Michelle. Vamos entonces con el siguiente expositor. ¿Ok? Toca ahora Iván. Sí, profe, buenas tardes. Iván, ¿qué tal? En tu caso, Iván, son los impares, ¿verdad? Sí, Perdón. Bueno, déjeme. Solamente un par de casos de posibilidades acá. El 1 y el 7 quedan. Bueno, el 7, Iván. ya le comparto. Ok. ¿Sí se ve en mi pantalla, profe? Sí. Está empezando a compartirse que ha empezado a compartir pantalla, pero está en negro todavía. Eh, Ahora sí. mm, ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ya verá. Bueno, profe, el ejercicio es tenemos una sucesión en los reales o en una secuencia tal que el valor absoluto de x sub n más 1 menos x sub n es menor que 1 sobre 2 a la n para todo n en los naturales. Lo que nos piden es, probemos que x sub n es una secuencia convergente y nos proponen un Hind, que es considerar en este caso la serie, de x sub n más 1 menos x. Bueno, demostremos. Para la demostración nosotros en este caso utilizamos parte de la hipótesis del ejercicio en la que tenemos que el valor absoluto de x sub n más 1 menos x sub n es menor que 1 a la 2, perdón, 1 sobre 2 a la n. Y tenemos que como un hecho, la serie o la suma, para así considerarse de 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n, es convergente. En este caso es decir que el límite existe y es finita. En este caso es menor que infinito. Nosotros tenemos que además, si denotamos como L un límite en sí equivalente a la serie, en este caso de x sub n más 1 menos x sub n, tendríamos que la serie es absolutamente convergente. Y ahí teniendo esta idea es que esto es el respaldo para poder ver que en este caso nuestra secuencia x sub n es una secuencia convergente en primera parte. Entonces tendríamos que además de esto, puesto que si nosotros elegimos una de las sumas parciales S sub n y la definimos como la serie de desde i equivalente a 1 hasta infinito de x sub i más 1 menos x sub i,
tenemos este resultado, que es equivalente a x sub n más 1 menos x sub 1. Ya, entonces nosotros tenemos que esta L, que es en sí el límite de estas sumas parciales, a lo que n tiende a infinito, es equivalente al límite a lo que n tiende a infinito de x sub n más 1 menos x1. Entonces nosotros tenemos que L es igual a el límite a lo que n tiende a infinito en sí de x sub n más 1 y menos x sub 1. Bueno, en el límite de a lo que n tiende a infinito de x sub 1, sabemos que es equivalente a x sub 1 porque el límite de una constante en sí es la constante. Entonces tendríamos en sí que el límite a lo que n tiende a infinito de x sub n más 1 es equivalente a L, como se vio anteriormente, más x1. En este caso, bueno, despejando este límite. Y por tanto, tendríamos que el límite existe y bueno, ahí probaríamos que la secuencia de x sub n es una secuencia convergente porque el límite existe. Sí. Muy bien. Bueno, la única cosa allí, Iván, que veo que no está bien, es que cuando tú dices sin S sub n como S sub n, es igual a esta suma. En esa suma me parece que hay un infinito arriba. Esa suma es la suma parcial, ¿no? Debe ser hasta n. Ah, sí, perdón, hay que truncarla, sí, con un... Sí. Pero el Sí. resto, ese es exactamente el argumento que había que seguir. Está bien. Ya. Bueno, gracias, Iván. Ya, gracias por... Bueno, vamos con el siguiente entonces. Ok, después Iván tenía Jonathan, Portilla. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Esta, hay solo dos posibilidades, ¿no? El 4 y el 6. Bien. El 6. Ya le empiezo a compartir la pantalla. Ok. Listo. A ver, con lo que nos pide el ejercicio 6 es que dada una función f de naturales a los reales, sea una secuencia y el phi sub 1 hasta phi sub n sea de naturales a naturales, sea una función estrictamente creciente, tal que el límite de n cuando tiene infinito de f aplicada a phi sub i de n sea igual a x. Para todos los i sea desde 1 hasta n. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Si phi sub n aplicada a los naturales, la unión de todos estos phi sub i de 1 hasta m es igual a los naturales. ¿Qué es lo que nos pide probar? Que el límite de n cuando tiene infinito de f sub n, de f aplicada a n, sea igual a x. Entonces, para esto nosotros, como nos dice, tenemos el condicional if, el si, pues nosotros vamos a asumir de que phi sub 1 de los naturales unido, la unión hasta phi sub n, m de los naturales, es igual a n, es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos probar? Que el límite de f de n, desde el límite de n, cuando tiende a infinito de f sub n, es igual a x. A este le vamos a llamar asterisco. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos recordar? Que f de n
es igual a x sub n. Entonces nosotros podemos reescribir asterisco como el límite de n cuando tiene infinito de x sub n, y esto tendría que ser igual a x. Ahora, dado que sea x sub i sub n una subsecuencia de x sub n, entonces x sub i sub i es convergente. Converge al valor de x. Esto es dado por la definición que tenemos aquí, de que converge a x. Ahora, como esta es una subsecuencia de x sub i sub n en sí mismo, entonces nosotros podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n es igual a x. Y ya sería todo. Bueno, fíjate que no sé si fuiste tú quien me preguntó sobre este ejercicio, o fue alguien más, pero lo que yo le contestaba era que acá, fíjense qué pasa. Cuando ustedes consideran estas sucesiones f de phi sub n, f de phi sub i evaluado en n, esa es una subsucesión de la sucesión original. ¿Okay? Esas subsucesiones convergen para cada i. F de phi sub i de n, ¿no? Convergen para cada i. Sin embargo, que esas subsucesiones converjan no significa que la sucesión misma converge. ¿Ok? Fíjate que una cosa que no, de la cual no haces uso en la demostración que das, es el hecho de que la unión de todas las imágenes, phi sub 1 de los naturales unido con phi sub 2 de los naturales, y así hasta phi sub n de los naturales, es todos los naturales. Y ese hecho es muy importante. ¿Ok? Porque lo que tú estás mostrando acá, lo único que muestras realmente es que si acaso la sucesión xn, que es la f de n, converge, entonces va a ser igual al límite común de las subsucesiones. ¿Ok? Sin embargo, no has mostrado que la sucesión misma converge. Es decir, bajo la hipótesis de que la sucesión converge, entonces se tendría eso último que tú tienes ahí, que el límite de esa sucesión efectivamente va a ser x, porque tiene que ser igual al límite de la subsucesión que yo estoy considerando, o cualquier subsucesión va a tener el mismo límite y la sucesión misma va a tener ese límite. Pero eso en el caso de que la sucesión converja. Ese hecho de que la sucesión misma converge, f de n o x sub n, como quieras llamarlo, ese hecho no lo has mostrado. ¿Ok? Entonces, está incompleta la demostración que haces, porque si bien es cierto que muestras que en caso de que la sucesión converja va a tener límite x, no muestras que la sucesión efectivamente converge. ¿Ok? Esa parte te falta. Y para esa parte necesitas usar el hecho de que la unión de estas imágenes es todos los naturales. Yo contesté, con respecto a ese problema, yo contesté lo siguiente. Fíjense. Déjenme ver si les comparto la pantalla para... ¿Deja de compartir entonces? Sí, igual ya yo si yo comparto, de una vez deja de compartir. Fíjense a lo que yo me refiero. La respuesta que yo di a la pregunta que me hicieron por mensaje, creo que fue esta mañana, o fue, no, sí, no me acuerdo bien, es la siguiente, que pensara en el caso en el que m era 2. Sí, estamos, déjame ver, todo esto. ¿Qué pasa si m fuese 2? Si m fuese 2 acá, entonces tendríamos, no dije solo eso, sino que pensara en el caso en el que tienes phi sub 1 de n, piensa que es 2n, y phi sub n, phi sub 2 de n es 2n más 1. Evidentemente, fíjense que
tenemos esta situación. En este caso, la unión de estos dos conjuntos, de estas imágenes, porque esto lo que son imágenes de conjuntos, ¿ok? La imagen por Φ1 y por Φ2 respectivamente acá. Esto corresponde a los pares, a los números pares, porque para cualquier natural, lo que devuelve el Φ1 es un par, ¿ok? De hecho, cualquier par proviene de algún natural así. ¿Okay? Entonces, estos son los pares y este conjunto serían los impares. Evidentemente, esta unión es todos los naturales. Entonces, estamos en esta situación. Estamos en la situación en que la unión de las imágenes es natural. ¿Okay? Estamos en la situación en la que las funciones que estamos considerando son estrictamente crecientes. ¿Sí? Es evidente que Φ1 y Φ2 son estrictamente crecientes. Tenemos entonces esta condición satisfecha también. Y tenemos además, si asumimos que el límite, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión, tenemos una sucesión Fn, ¿no? Si f de nr es una sucesión tal que el límite ponerlo aquí abajo, tal que el límite cuando n tiende a infinito de f de phi de 1 de n es igual a x, y este también es el límite cuando n tiende a infinito de f de phi 2 de n. La conclusión, según este resultado, debería ser que el límite de la propia sucesión es x. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es así? Uno tiene que mostrar, como te comentaba, pues lo que tú mostraste es que como evidentemente, como estas Φ1 y Φ2 son estrictamente crecientes, esta f de Φ1 y f de Φ2 son subsucesiones. Ambas subsucesiones de esta sucesión f de n convergen, ¿ok? Convergen al mismo valor. Entonces, en el caso del ejercicio, yo lo que pedí es que la situación no es de dos funciones nada más, sino de m funciones. Ahorita voy a decir qué otras posibilidades podemos tener nosotros para cumplir con unas condiciones como las de este ejercicio. Este caso, en el caso en el que las funciones estén así definidas, se cumplen todos los requisitos del ejercicio. Entonces deberíamos tener esta conclusión. ¿Okay? Bueno, si como estas sucesiones convergen, si es que esta sucesión converge, va a converger al mismo valor. O sea, esa parte fue la que no, como dije, fue la que no hiciste, ¿no? De que no mostraste que la sucesión converge. Hay varias formas de ver que la sucesión converge. ¿Cómo? Bueno, una de las formas es ver que es una sucesión de Cauchy, por ejemplo. ¿Ok? Otra de las formas es ver la propia definición. Entonces, vamos a ver, entonces, con el fin de probar esto, con el fin de probar de que el límite cuando n tiene infinito de f de n es igual a x es suficiente ver que f de n, esta sucesión, es una sucesión convergente. Porque en ese caso, la sucesión convergería al mismo valor que las subsucesiones. ¿Ok? Eso está claro, ¿verdad? Sí. Pero ver que es convergente, para ver que es convergente, basta con ver que la sucesión es de Cauchy, porque ya nosotros sabemos que cualquier sucesión de Cauchy es una sucesión convergente.
Bueno, sea epsilon positivo, vamos a ver que es de Cauchy. Entonces, existe vamos a llamar un natural n sub 0, o llamémoslo n sub 1, y otro natural n sub 2, tales que, como estas sucesiones convergen, sus sucesiones convergen, resulta que va a ocurrir que f de esto, si f de Φ1 de n, f de Φ1 de n sería f de 2n, ¿ok? F de 2n menos x es menor que epsilon medio si n es mayor o igual que n sub 1. Y para el otro caso, para esta f de Φ sub 2 sería f de 2n más 1 menos xn, pero menos x, menor que epsilon medio también si n es mayor o igual que n sub 2. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros escogemos el n suficientemente grande, se van a cumplir las dos simultáneamente. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo escogemos n, a ver, debería ser aquí el más grande entre estos dos, no exactamente, no necesito el más grande entre los dos, necesito algo, lo que pasa es que aquí hay un 2n y aquí hay un n, ¿no? Entonces, yo sé que a partir de 2n, si aquí coloco n1, que es el más pequeño valor que tiene n, aquí sería 2n1. Y aquí 2n2 más 1, ¿sí? Cuando coloco el valor más pequeño que tiene n en este otro caso. Entonces, el índice en este caso correspondería a 2n1 y en este caso correspondería a 2n2 más 1. De manera que si nosotros tomamos el índice más grande que 2n2 más 1, o dos veces, el máximo, lo que bastaría con esto, dos veces el máximo, vamos a poner n0 más 1, donde n0 es el máximo entre estos dos, entre n1 y n2. Entonces resulta que cuando usted considera xn, bueno, n no solamente, n y m, si consideramos n y m, si tomamos n y m más grandes que ese valor, la diferencia entre estos dos va a ser igual al módulo de xn menos x más x menos xm, ¿ok? Que es menor o igual que módulo de xn más menos x más módulo de x menos xm. ¿Okay? Fíjense que si el índice, si este subíndice que está acá, n, es más grande que este, que 2n0 más 1, entonces se cumple que esta desigualdad va a ser cierta. ¿Ok? Esta desigualdad va a ser cierta porque, bueno, fíjense que los subíndices que estamos considerando acá son de la forma 2n1, 2n1 más 1, 2n1 más 2, 2n1 más 3 y así sucesivamente. ¿Ok? O sea, los subíndices son de la forma 2n1, después 2n1 más 1, después 2n1 más 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Y el otro, los de abajo son de la forma 2n2 más 1, 2n2 más 1 más 1, que sería 2n2 más 3, ¿ok? Y así sucesivamente.
sea, lo que yo estoy diciendo es que si yo tomo el más grande entre esos dos, el más grande entre esos dos, ¿ok? Y tomo dos veces ese máximo más uno, entonces voy a estar en el caso en el que sobrepasa el subíndice este que está acá. Por cierto que acá X sub n es el f de n, ¿no? El subíndice que tenemos aquí va a sobrepasar tanto a 2n2, a 2n1 como a 2n2 más 1. A cualquiera de esos lo sobrepasa. ¿Ok? De manera que esta desigualdad, esto va a ser menor que epsilon medio porque tenemos que el subíndice que estamos considerando allí va a sobrepasar tanto al 2n1 como al 2n2 más 1. ¿Ok? Y lo mismo pasa en este caso. Y entonces se van a cumplir estas dos desigualdades, sin importar si este subíndice es par o es impar, porque se cumple tanto en el caso par como en el caso impar. Entonces esto va a ser menor que epsilon medio más epsilon medio. ¿Okay? Y esto para n y m mayores o iguales que 2n0 más 1. Eso significa entonces que xn, la función, la sucesión x sub n, que es la f de n, es una sucesión de Cauchy. ¿Okay? Y por lo tanto, convergente, que era lo que necesitábamos mostrar. Ahora, ¿cómo se relaciona? No sé si quedó claro el ejercicio para decir ahora la relación que hay de este razonamiento, del ejercicio, del razonamiento que se usó para demostrar esto, con el razonamiento que debe usarse para demostrar aquello. Sí, profe. Ok. Pues bien, o sea, la relación es la siguiente, ¿no? Fíjense que acá el hecho de que esta unión fuese todos los naturales me permite cubrir todos los posibles subíndices, tanto los pares como los impares. ¿Ok? El hecho de que acá esta unión sea todos los naturales, lo que dice es que, bueno, como yo sé que cada uno de estos, vamos a tener, no como en este caso, no como en este caso, estas dos implicaciones, que esto pasa cada vez que n sea mayor que n1, sino, y el otro n2, sino que vamos a tener m naturales, n1, n2 hasta nm, que cumplen con propiedades similares a esta, ¿ok? Lo que pasa es que aquí va a ser f de phi sub 1 de n, f de phi sub 2 de n, f de phi sub 3 de n, y así sucesivamente. Vamos a tener esas m, pero ¿qué pasa con eso? Que gracias a que esta unión de todos los naturales, todos los posibles subíndices, todos los posibles naturales, están incluidos, son subíndices que están siendo considerados en cualquiera, en alguna de esas. Ok, quizás está en uno, pero no en el otro, no sé, pero va a ocurrir algo similar a esto. En este caso, teníamos que todos los subíndices naturales estaban siendo considerados porque esta unión es los naturales. Ok, porque la unión es los naturales. Eso lo que hace es garantizar que no me importa aquí qué subíndices yo tome, siempre que sean mayores que un cierto natural, ok. Este va a ser menor que un cierto epsilon sobre algo. Mi sugerencia es que coloquen epsilon sobre m, ok, porque en este caso tenemos solo dos funciones, pero en aquel caso hay m funciones. Entonces, lo cierto es que vamos a tener una eh, aplicación de la desigualdad triangular parecida a esta, ¿ok? En donde los subíndices van a ser alguno de los
subíndices que se consideran en esa, en estas expresiones que van a aparecer acá. ¿Ok? En este caso eran pares o impares, pero en el otro caso se van a poder escribir como phi1 de n o phi2 de n o phi3 de n, como alguno de esos. ¿Okay? Entonces, el razonamiento es muy similar a esto, solo que ahora en lugar de dos funciones, pues hay m funciones. ¿Okay? Entonces vamos a tener m límites y por lo tanto m definiciones de límites que vamos a colocar allí. Vamos a tener m naturales de 1, de 2 hasta m, y entonces voy a tener que escoger adecuadamente el n y el m para ver que esta desigualdad es cierta y que por lo tanto la sucesión es de Cauchy. Porque lo que hace falta mostrar allí, en ese ejercicio, es que la sucesión f de n es una sucesión de Cauchy, porque eso terminaría la demostración. ¿Okay? Entonces, simplemente, sí, ahorita lo que me tocaría hacerle es, como si del ejemplo que ahorita nos dio, es hacerle en sí la generalización para los m términos Exacto. Ajá, y con eso ya estaría correcto el ejercicio que le mostré. Exactamente, sí, porque lo que Ahí. tú mostraste no es que la sucesión converge, lo que mostraste es que si acaso converge, ni siquiera es que lo mostraste, sino que eso es algo que proviene de un resultado que ya tuvimos, ¿no? Que ya habíamos visto que si una sucesión es convergente, entonces todas las subsucesiones suyas van a ser convergentes al mismo valor. Eso quiere decir particularmente que si yo quiero ver a qué valor va una sucesión convergente, a qué valor converge, basta con ver a qué valor converge una subsucesión suya. ¿Ok? Eso es lo que está pasando acá. Tenemos que estas son subsucesiones porque las phi son estrictamente crecientes. ¿Ok? Ahí es donde se usa el hecho de que estas funciones sean estrictamente crecientes para poder garantizar que estas son subsucesiones y poder usar ese argumento, el argumento de que como cualquier sucesión convergente, es tal que todas sus sucesiones convergen al mismo valor y por lo tanto podemos decir que si una sucesión, para calcular el límite de una sucesión convergente basta con calcular el límite de una subsucesión, entonces allí estamos usando el hecho de que estas phi son crecientes, estrictamente crecientes, porque esto define una sucesión convergente y por lo tanto, si acaso la sucesión original converge, tiene que converger al mismo valor. Por lo que el ejercicio 7 se reduce realmente a mostrar que la sucesión f es una sucesión convergente. O lo que es lo mismo, una sucesión de Cauchy, que fue lo que nosotros hicimos. ¿Está claro? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Faltan dos. Aquí estamos. Ok. El siguiente participante es Rodrigo, ¿verdad? ¿Está Rodrigo acá? Rodrigo Ramírez. Está aquí en el Moodle, pero no lo tengo como participante en esta clase. No sé si alguno de ustedes sabe algo de él. De lo que me contó Rodrigo es que ahorita tiene algunos problemas internos, entonces, o sea, lo más probable era de que no se conecte. Ah, ok. Ah, pero no va a retirar el curso, o si lo está retirando. O sea, Eso posiblemente me dijo que vaya a pasar que tal vez se retire de semestre y que tiene problemas internos. okay. Bueno, entonces Franklin te toca. Ok. Bueno, profe, estoy listo. Franklin, tú también eran los pares, ¿verdad? 1, 2, Y 3, solo queda el 4, 4. 6, 7.
8 vale. Bueno, igual vamos a lanzar la ruleta a ver qué sale. ¿No? Parece que va a ser el 4, claro, ¿no? Como que sí, es el 4. Vamos a darle. Vacío, profe. Ya, bueno, ejercicio. A ver. Ya, el ejercicio 4 lo que pedía, bueno, primero definía una secuencia en los reales, de tal manera que la secuencia es convergente y al número z, que es en los reales también. Entonces lo que había que probar es que dado un conjunto A que está definido como la sucesión unido con su límite, es un conjunto compacto. Bueno, para esto bastaría comprobar que el conjunto A es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, eso implicaría que el conjunto A es compacto. Bueno, también puesto que estamos trabajando en los reales, esto es cierto. Bien. En particular, la acotación se da dado que principalmente tenemos una secuencia o una sucesión de números reales que converge que converge. Y por resultados previos sabemos que de números reales está acotada. Bien. Está acotada particularmente por un épsilon más el máximo. Bueno, lo importante es saber que está acotada. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate además una cosa, ¿no? Que el hecho de que la sucesión esté acotada, Que está... ¿sí me escuchas? Te estaba diciendo que No, hay que si notar, no, es decir, es que no se te escucha bien, Frank, se te escucha entrecortado. dado que en primer lugar la sucesión xn converge a un número z, que si todas sucesiones son reales, sucesiones de esta sucesión también convergerían al mismo número. Ujú. Ok, Ese es el término 1. Entonces, en particular, todas las subsucesiones convergerían a ese número z que está dentro del conjunto A. ok, Dentro del conjunto A. Entonces, de esa manera podemos ver que bueno, todos los puntos a donde convergen todas las sucesiones que están contenidas en el conjunto cerrado. Dado que el conjunto es acotado y dado que también se ha demostrado que el conjunto es cerrado, podemos concluir que el conjunto es compacto. bien, bien. Sí, bueno, un par de comentarios, Frank. Lo primero es que cuando pruebas el hecho de que el conjunto está acotado, efectivamente se usa el hecho de que la sucesión, por ser convergente, es acotada, pero además hay que decir que ese conjunto está acotado, digamos, por un m, y cuando tú unes ese conjunto, el conjunto de los elementos de la sucesión con el z, sigue siendo acotado, porque basta con tomar el máximo, porque una cota para ese conjunto sería el máximo, entre la cota de la sucesión y el módulo de z. ¿Ok? Eso va a ser más grande, esa nueva cota, que es el máximo entre esos dos, va a ser una cota para todo el conjunto. ¿Ok?
¿Ok? O sea, eso habría que decirlo para dejar claro que efectivamente este conjunto está acotado. ¿Ok? La otra cosa es que eh, tú tienes que ver, para ver que el conjunto es cerrado, que todos los puntos límites pertenecen al conjunto. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que estás tratando de hacer. Lo que pasa es que eh, lo que tienes que considerar es un punto límite cualquiera, ¿sí? Del conjunto, no sé cómo es que se le llama aquí, creo que es conjunto A. ¿Ok? Y entonces, una vez que consideras un punto límite de ese conjunto, lo que eso significa es que existe una sucesión dentro de A que converge a X, digamos, llamémosle X a ese punto límite. Evidentemente, ese X, ese punto límite, tiene que ser o bien un punto fijo de la sucesión, ¿sí? En cuyo caso la sucesión de elementos de A que converge a ese X es una sucesión constante, que es el constante valor de la sucesión, ¿sí? La otra posibilidad, lo que quiero decir es que hay más de una posibilidad, más posibilidades en las que tú incluiste en esta demostración de ser cerrado. ¿Ok? Porque puede ser que la sucesión que consideres puede ser que sea una subsucesión de la sucesión XN, con lo cual vas a tener que converge a Z y Z está en el conjunto. Eso está bien, eso es el argumento que tú usas. Pero puede ser que el punto límite que estás considerando sea otro. ¿Ok? Ya, profe. Entonces, bueno, está bien la idea de la demostración. Vamos entonces con el siguiente expositor. Finalmente, Antonio Villagómez. Sí, profe. ¿Sí? Lo único que queda es el 1. ¿Sí? El ejercicio 1. En tu Ajá. caso te tocaba un par, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, cuando quieras. Bien, a mí me tocaba el ejercicio 1 y lo que nos decía es que tenemos esta asociación a sub n que viene dado por n a la n dividido por n factorial y tenía tres literales. El primero nos dice que hay que probar que a sub n es monótono, creciente en este caso. Bien. Entonces, probé por inducción. Primero consideramos el caso cuando n es igual a 1. Tenemos que a sub 1 es igual a 1 y eso es menor a 2, que es igual a la sub 2. Entonces se cumple que a sub 1 es menor a sub 2. Ahora entonces tenemos que para a sub n se cumple que es menor que a sub n más 1. Y ahora vamos a probar que para a sub n también a sub n más 1 también se cumple. Entonces a sub n más 1 lo podemos escribir como n más 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Ujú. Aquí podemos hacer algunas simplificaciones y nos queda que esto es igual a n más 1 a la n sobre n factorial. Ahora despejando este n factorial, como viene dado a sub n, tenemos que este n factorial es igual a n a la n sobre a sub n. Ujú. Y entonces nos quedaría esta igualdad de acá, a sub n, todo esto elevado a la n de n más 1 sobre n. Y esto igual podemos sacar algunas cosas por aquí y tener que esto es 1 más 1 sobre n a la n. Y esto, por como habíamos puesto aquí por la hipótesis, es menor a sub n más 1. Este a sub n es menor que a sub n más 1, multiplicado por esta otra sucesión de acá. Ahora entonces yo pensaba simplemente decir que esto como es un número, como los n están en los naturales y esto es una suma positiva elevado a algo positivo, multiplicado por a sub n más 1, eso es estrictamente mayor que a sub n más 1. Pero no me convencía, entonces lo que probé es, o sea, tratar de alcanzar también una cota para esto y concluir que era a sub n más 1 es menor que a sub n más 2. Entonces para eso probé que esta sucesión va a ser no decreciente, es decir que 1 más 1 sobre n a la n es menor o igual a 1 más 1 sobre n más 1
a la n más 1. Entonces, para hacer esto, consideramos primero esta desigualdad que viene dado por el binomio de Newton, que solo estamos considerando como el último término. Bueno, los k entre 0 y n más 1. Consideramos primero esta desigualdad de aquí. Entonces tenemos igual por inducción que cuando k es igual a n más 1, el lado de esta desigualdad es igual a 0. Entonces se cumple la condición para k igual a n más 1. Entonces consideramos ahora el caso cuando k está entre 0 y n. Entonces tendremos que esta desigualdad de acá arriba es equivalente a la desigualdad de acá. Como esta parte vendría a ser este n sub k, ahí digo esta combinatoria de n y k es distinto de 0 porque cuando k es igual a n más 1, esto se vuelve 0. Entonces cuando estamos entre 0 y n, esto es distinto de 0, entonces puede pasar a dividir. Entonces pasamos a dividir esto para acá y esta otra desigualdad también para acá. Y nos queda esta desigualdad equivalente. Ahora nosotros tenemos que esto, si lo desarrollamos, lo podemos escribir como n más 1 factorial sobre n más 1 menos k factorial, dividido para n factorial sobre n menos k factorial. Y esto vendría a ser igual a este desarrollo de acá abajo. ¿Por qué? Porque tenemos casi los mismos elementos, solo que en un cierto punto k, nosotros podemos simplificar todos los términos que nos quede del n más 1 factorial arriba. Y eso se da justo un término antes de llegar a este. Entonces este término vendría a ser el n más 2 menos k. Y a partir de este, todos los que le sigan se van a simplificar con la parte de acá abajo del factorial. Y lo mismo pasa con el n de acá abajo. Nos queda esto. Ahora estos términos... Tú estás tratando de mostrar es que la sucesión 1 más 1 sobre n a la n es creciente. Ajá. Ok. Sí, o sea, esto solo es auxiliar. Entonces esto me va a ayudar a la final. Entonces, esto de aquí a la final lo separamos en productos y lo que queremos ver para tener esta desigualdad de acá es que cada uno de estos términos, de estos k términos, es mayor a n más 1 sobre n. Entonces, aquí vemos que esto es fácil de ver, o sea, esta n más 1 sobre n es una sucesión decreciente, porque tenemos que esto es igual a 1 más 1 sobre a. Y entonces cuando a tiende a infinito, esta sucesión va decreciendo. Entonces cada uno de estos términos es mayor o igual que n más 1 k veces. O sea, este mayor, se va multiplicando y nos queda esta desigualdad de acá arriba. Entonces tenemos que se cumple la desigualdad de esta y por lo tanto se cumpliría el asterisco que venía dado por el binomio de Newton, considerando solo los últimos términos. Entonces, si tomamos de la suma de todos estos, desde k igual 0 hasta n, igual pasa con este de acá, nos quedaría la parte de arriba, o sea, el desarrollo de Newton de este y de este. Okay. Y quedaría demostrada la desigualdad. Tendremos que es creciente esta sucesión. Entonces, siendo así, nuestra anterior desigualdad antes de entrar a esto era que a sub n más 1 era menor a sub n más 1 por 1 más 1 sobre n a la n. Y ahora usando esta desigualdad auxiliar, tenemos que esto es menor o igual que 1 más 1 sobre n más 1 a la n más 1. Y esto es igual a sub n más 2. Bien, bien. Una entonces, cosa, solo una cosa más, un comentario. Me da un poco para arriba, por favor. Yep. Donde está la desigualdad esa, donde dijiste que ibas a mostrar por inducción. La de más arriba. Ya te digo. Ok. Ya en ese caso, justo ahí donde está su n más 1, llegaste a que era igual a su n por 1 más 1 sobre n a la n. Y lo que hace es usar la hipótesis inductiva, ¿no? A su n menor que a su n más 1. Ok, y después
Está bien, no, está bien. Pensé que había algo mal escrito por ahí, pero sí está bien. Bueno, entonces, por inducción tenemos que A sub n es monótona creciente. Ahora entonces la parte B. La parte B nos dice que esta sucesión no es acotada superiormente. Esta parte la hice por contradicción. Eh, suponemos que A sub n sí es acotada superiormente. Entonces existiría un número real tal que para todo n la sucesión es menor o igual a este alfa. Entonces, como el A sub n es monótono y como estamos suponiendo que es acotado, el límite cuando n tiende a infinito del A sub n existe para todo n en los naturales. Ahora, entonces, como este límite existe por las propiedades de los límites, teníamos que si A sub n era menor o igual a A sub n más 1, los límites también seguían cumpliendo la desigualdad por las propiedades de orden. Entonces el límite cuando n tiene infinito de A sub n es menor o igual al límite cuando n tiene infinito de A sub n más 1. Y estos también son menores o iguales al alfa por lo que habíamos supuesto arriba. Ahora este A sub n más 1 lo podíamos, en la pista nos decía que se puede escribir de esta forma. Y entonces esto se puede escribir como esto, como n más 1 a la n sobre n a la n. Y entonces esta parte de acá arriba podemos ver que crece más rápido que la parte de abajo. Entonces cuando n tiene infinito, esto tendría infinito. Pero si alfa estaba en los reales, debía ser menor que infinito. Y entonces no puede ser mayor, entonces solo le queda ser igual a infinito. Pero si alfa fuera igual a infinito, entonces no podría pertenecer a los reales y por lo tanto no existe, no debería ser acotado, sería una Bueno, contradicción. fíjate, en esta última parte no estoy de acuerdo. ¿Ok? Y la razón es que ese último límite que tú dices que es igual a infinito no es infinito, porque estás asumiendo que el límite de su n es alfa, o no es alfa, pues, pero existe, es un valor. Ajá. De hecho, es el supremo de la sucesión, ¿ok? Porque la sucesión es monótona creciente y está acotada superiormente por hipótesis, la hipótesis que estás tomando para llegar a la contradicción. Entonces, este límite de A sub n, ese último que tienes ahí de A sub n, por n más 1 a la n entre n a la n, este límite de hecho sería igual al valor del límite de A sub n, que es el supremo de la sucesión, por e, ¿ok? Porque n más 1 a la n entre n a la n, eso es 1 más 1 sobre n a la n, eso tiende a e. Nosotros vemos que tiende a e cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, esa igualdad del límite, del último límite a infinito no es correcta. Ahí es donde no estoy de acuerdo. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo en qué consiste esta sugerencia? Esta sugerencia que está acá. La sugerencia consiste básicamente en ver que si esto es igual, eso quiere decir que el límite en el lado izquierdo y el límite en el lado derecho son iguales. El límite de A sub n más 1 es el límite de esto. ¿De acuerdo? Pero el límite de A sub n más 1 y el límite de A sub n son el mismo valor. ¿Sí? Son el mismo valor. Uno puede mostrar esto, fíjate, uno puede mostrar que, uno puede mostrar que el límite, que ese límite existe, ok, si el límite existe, entonces el límite de A sub n y el límite de A sub n más 1 son iguales. Entonces, eso quiere decir que acá el límite de esto, digamos, vale L, y el límite de esto también vale L, pero aquí el límite de este es L. Y entonces el límite de esto, o sea, esa igualdad lo que implica es que L es igual a L por epsilon. Si esto fuese L. ¿Sí? Porque vamos a tener L igual al límite de esto, que es L mismo, por esto, que es E. Entonces, eso implica que L, o bien L vale 0, ¿sí? O bien por epsilon no por esto. O bien L vale 0
o no existe L. ¿Ok? ¿Qué pasa? Porque L no puede ser 0, porque esta es una sucesión, o sea, de esta igualdad se llega a que L es igual a 0 o L no existe. ¿Ok? Ujú. Porque si L no fuese 0, esta igualdad no es cierta. ¿Ok? Para ningún valor distinto de 0 de L. Entonces la única opción es que L sea 0. Pero L no puede ser 0 porque esta es una sucesión de números positivos, estrictamente positivos, y además crece. De manera que su límite no va a ser 0. ¿Ok? Ya. Eso quiere decir, esa es la contradicción. La contradicción es que se llega a una igualdad como esta, en donde L no es 0. Y esa igualdad no es cierta para ningún valor L distinto de 0. Ok, ahí es donde está la contradicción. Por eso decía que no estaba de acuerdo con lo que tú estabas comentando. Ya, listo, profe. Ya, sigue Ya, entonces. bueno, y la parte C nos preguntaba que qué podíamos decir del límite, de este mismo límite. Entonces yo decía que como A es monótona, A sub n es monótona, pero no es acotada superiormente, el límite de A sub n no puede existir. Sí, pero se puede decir un poco más. De hecho, no solo que no existe, sino que el límite es más infinito, que se va para más infinito este límite. ¿Ok? Porque cuando el límite no existe, en una sucesión, cuando el límite no existe, hay varias posibilidades. Una posibilidad es como la sucesión, la posibilidad que se tiene en el caso de la sucesión menos 1 a la n. En ese caso, la sucesión no tiene límite, el límite no existe, pero lo que hace es ir alternándose entre 1 y menos 1, los valores de la sucesión. Entonces, en ese caso no existe porque no se acerca a ningún valor particular. ¿Ok? En este caso no existe, es verdad, pero se puede decir además que el límite es infinito, en el sentido de que se hace, cuando uno dice que es infinito, pero además dice que no existe, eso no es una contradicción, no choca una cosa con la otra, porque el infinito como tal no es un número, sino que es la idea de algo que es tan grande como se quiera. ¿Ok? Ya, Entonces, lo que se puede decir acerca de este límite es que eso es infinito. Sí, que no existe, pero que es infinito. ¿Ok? ya. Bueno, entonces, esas serían todas las gracias, Antonio, también. Esas serían todas las exposiciones que teníamos hoy. Esto espero hacerlo con un poco más de regularidad con los quizzes. Espero también darles un ejercicio cada uno, por ejemplo, y que cada quien, ahí ya no van a tener que hacer 4 o más ejercicios, sino quizás 1 o 2 como máximo, y yo escojo uno solo de esos 2 para que usted lo haga. ¿Ok? Para que usted lo exponga acá. Bueno, eh, ahora lo que vamos a hacer es hablar de esa última parte de los conjuntos densos, que era la que venía después de este resultado que dejamos ayer, que era cerrado, un conjunto era cerrado si solo si él contenía todos sus puntos límites. Vamos a definir entonces lo que es conjunto denso y a demostrar la proposición esa de la que yo estaba comentando hace un momento, la equivalencia de los conjuntos densos. ¿Ok? Bien, primero entonces vamos a usar estos últimos 25 minutos para hacer esta definición y la demostración. Sea A un subconjunto de R. Decimos que A es denso en R. Esto es importante, esta última parte, porque aquí uno dice dónde estamos viendo la densidad del conjunto. ¿Okay? Es denso en R si su clausura es R. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, este conjunto, si uno considera el conjunto de los racionales, ¿okay? Intersectado con el intervalo 0,1,
este conjunto es denso en el intervalo 0,1. ¿Ok? Pero no es denso en los reales, porque aquí estamos considerando solamente la parte de los racionales que están en ese intervalo. ¿Está claro eso? O sea, la densidad depende de dónde estoy definiendo el conjunto también. ¿Ok? No solamente del conjunto, sino dónde lo defino. Es un concepto relativo, a eso me refiero. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, eh, Q es denso en R. En efecto, ¿qué es lo que hay que ver para chequear que en la clausura de Q es todo R? Bueno, nosotros sabemos ya que la clausura de Q es un subconjunto de R, ¿verdad? Vamos a ver que de hecho se cumple la otra contención. ¿Ok? ¿Cómo vemos eso? Sea X un elemento de R, entonces, y defina, a ver, podemos definir lo que quiero ver, eh, es lo siguiente. Queremos ver que X es un elemento de la clausura de Q. Es decir, lo que queremos ver es que X es un punto límite de Q. Sí, de Q. Ok, que es un punto límite de Q. Evidentemente, si X es un elemento racional, no hay nada que ver. Ok, porque X va a estar en los racionales. Si, si X es racional, no hay nada que hacer porque en ese caso, como dije, eh, entonces X por supuesto pertenece a la clausura de Q porque Q es cualquier conjunto está contenido en su clausura, particularmente Q. Entonces, allí no hay nada que hacer. En el caso en el que X no es racional, es donde tenemos algo que decir. Bueno, en verdad no vamos a separar esos dos casos porque cualquiera de los casos tenemos una situación similar. Lo que quiero ver es que existe una sucesión para ver que X pertenece a la clausura de Q. Hay que ver que L es un punto límite de Q y eso significa que debe existir, lo que hay que mostrar es que existe una sucesión de elementos de Q que converge a X. ¿Ok? Eso es lo que hay que mostrar. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos a considerar la cuestión es que tengo, para cualquier real existen racionales, un racional más pequeño que él y un racional más grande que él. No, la situación es la siguiente, vamos a definirlo así. Sea un n natural cualquiera, defina vamos a ponerlo así, como x es estrictamente más pequeño que x más 1 sobre n, y ambos son números reales, existe
un elemento racional que vamos a llamar Q sub n, racional, racional, con la propiedad de que ese elemento Q sub n, pues es más grande que X, pero más pequeño que X más 1 sobre X. ¿Están de acuerdo con eso? Nosotros habíamos mostrado que entre dos números reales siempre existía un racional. Eso lo mostramos, ¿verdad? Y esto para todo n natural. Entonces, usando el teorema del sándwich, se tiene que, evidentemente, el límite cuando n tiende a infinito de q sub n tiene que ser x. Es decir, x es un elemento de la clausura de q, un punto límite. Eso significa que efectivamente R es subconjunto de la clausura de q. Y por lo tanto R y la clausura de q son iguales. Q es denso en los reales. ¿Queda claro ese ejemplo? Sí, profe. Bien. En el segundo ejemplo, el complemento de los racionales también es denso. Este es denso en R. Okay. Y la demostración es esencialmente la misma porque también se cumple una propiedad como esta para los irracionales. Bueno, como proposición, tenemos que si A es un subconjunto de R, las siguientes son equivalentes. El primero es que A es denso. El segundo es que para todo A y B con A menor que B, se tiene que la intersección, esta intersección de A con este intervalo abierto a B es distinto de vacío para todo A y B reales con A menor que B. El tercero es que la intersección de A con un conjunto abierto es distinto de vacío para todo abierto. A intersectado con O es distinto de vacío para todo conjunto abierto de R. ¿Okay? Y el cuarto, para todo X en R existe una sucesión de X de A que converge a X. ¿Okay? Para todo X en R existe una sucesión XN contenida en A, tal que el límite de esta sucesión es precisamente X. Bueno, fíjense, vamos a mostrar 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4 y 4 implica 1. ¿Okay? 1 implica 2. Si es denso, entonces su clausura es todo R. Supongamos que A es denso. Es decir, la clausura de A es R. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es que mostrar que 2 se cumple. O sea, vamos
vamos a considerar sean A y B, números reales con A menor que B. Queremos ver, vamos a ver, que sin importar quiénes sean esos números reales, siempre que uno sea más pequeño que B, la intersección de A con el intervalo abierto a B es no vacía. Ok. Bueno, pues bien. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que, como A es denso y su clausura, por lo tanto, es todos los reales, A es denso en R, tenemos eso. Lo que ocurre es que, recuerden quién era la clausura, cómo eran los puntos clausura. Los puntos clausura eran puntos tales que nosotros decíamos que X era un punto clausura de A si resultaba que el conjunto A intersectado con cualquier vecindad abierta en X es distinto de vacío. ¿Okay? Como A es menor que B, existe un punto al menos, un punto X, vamos a llamar X, en el intervalo AB. ¿Ok? Porque este conjunto es no vacío. El intervalo AB abierto es no vacío. ¿Ok? Entonces existe un elemento en ese intervalo. Ahora bien, como ahora la clausura de A es R, X pertenece a la clausura de A, porque X pertenece a R ciertamente, y por lo tanto también pertenece a la clausura de A, que son iguales. ¿Ok? Es igual a R. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que X es un punto clausura. De A. Y por lo tanto, si vamos aquí a la definición de lo que eran puntos clausura, ¿qué era un punto clausura? Era un punto tal que esta intersección era no vacía para todo con vecindad abierta del punto. ¿Okay? Entonces, esta intersección de A con esto que está acá, va a ser no vacía, vamos a decirlo así. Esta intersección es no vacía para todo vecindad abierta o su X de X. ¿Okay? En particular, como este conjunto es una vecindad abierta del punto X, tenemos que esta intersección va a ser no vacía para ese conjunto, cuando consideramos esa vecindad abierta. Vemos que A intersectado con AB, particularmente, es no vacío. ¿Qué es lo que quería mostrar? 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Vamos con 2 implica 3.
Bien, para ver que 2 implica 3, eso es directo. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿qué pasa? Voy a poner esto aquí como un ejercicio y es directo por la siguiente razón. Porque si 2 es cierto, entonces la intersección de A con cualquier intervalo abierto, AB es distinto de vacía, esa intersección es no vacía, para todo AB real con A menor que B. Yo lo que quiero mostrar es que esto también se cumple para todo conjunto abierto de R. ¿Ok? Ahora, consideren un conjunto abierto cualquiera, o este conjunto, por ser un conjunto abierto, resulta que todos sus puntos son interiores. ¿Ok? Los puntos de ese conjunto son interiores. Entonces, si yo tomo cualquier punto del conjunto O, existe una vecindad de la forma x menos epsilon. Supongo que x es el punto que estamos considerando. Existe una vecindad de la forma x menos epsilon, x más epsilon, eh, centrada en x y totalmente contenida en O. ¿Ok? Pero resulta que la x menos epsilon, este sería mi A, este sería mi B, x menos epsilon, x más epsilon es un intervalo de la forma AB. Y la condición 2, la parte 2, implica, como estamos asumiendo que esa parte 2 es cierta, resulta que A intersectado con este conjunto va a ser no vacío, pero esto está incluido en A intersectado con O. Por lo que si este es no vacío, este también es no vacío. Y eso termina la demostración de 2 implica 3. Ok, es directo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. 3 implica 4. No es difícil tampoco. Porque, ¿qué pasa? Bueno, fíjense ustedes que en realidad 2 y 3 son equivalentes. Uno podría mostrar de una vez que 3 implica 2 también. Porque si esto es cierto para todo conjunto abierto, particularmente es cierto para los intervalos abiertos. Los intervalos abiertos son conjuntos abiertos. ¿Ok? Entonces, 3 implica 4 podría mostrarse como considerando esto en lugar de 3. Cualquiera de las dos, porque en realidad son la misma cosa. ¿Ok? Eso sí es evidente que son eh, exactamente lo mismo. Bueno, pero vamos a ver esto así, 3 implica 4. Vamos a suponer que tenemos x, un número real, ¿sí? Sea x real. Entonces, eh, como A intersectado con O es distinto de vacío para todo conjunto abierto en R, tenemos lo siguiente, que particularmente si O sub X consideramos una vecindad abierta de X, resulta que vamos a definir esta vecindad así. Vamos a ponerla de esta forma. O sub n le vamos a llamar. O sub n es la vecindad de la forma x menos 1 sobre n, x más 1 sobre n. ¿Okay? Ok.
si esta vecindad, ella es una vecindad abierta, ¿verdad? De X, donde n, por supuesto, es un número natural, entonces, particularmente, A intersectado con esta vecindad, intersectado con O sub n, es no vacío. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos asumiendo que 3 es cierto, y por lo tanto, esta intersección siempre va a ser no vacía, sin importar qué vecindad abierta o qué conjunto abierto yo considere. ¿Okay? Particularmente, esta intersección va a ser no vacía si consideramos este conjunto abierto. ¿Sí? Bueno, para ver que 4 es cierto, lo que tenemos que hacer es ver que existe una sucesión de elementos de A que convergen a X, sea Xn en esta intersección. Claramente, esto define una sucesión Xn que está completamente contenida en A, y además esa sucesión por pertenecer, primero, como pertenece a la intersección, evidentemente todos los elementos pertenecen a A, pero también todos el Xn pertenece al O sub n correspondiente, y Xn pertenece a O sub n. Es decir, Xn, como O sub n de esta forma, va a ser más grande que X menos 1 sobre n y más pequeño que X más 1 sobre n. ¿Sí? El teorema de Sandwich implica que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión es X. Y eso muestra 4. ¿Ok? Hemos mostrado que existe una sucesión de elementos de A que tiene límite X. Y eso pasa para todo X real. Y 4 implica 1. Es básicamente el argumento que usamos en el ejemplo de los racionales. Si tenemos esta situación que para todo X en los reales existe una sucesión en A con la propiedad de que el límite de esa sucesión es X, lo que esto significa es que X es un punto límite de A. Y como es un punto límite de A, pertenece a su clausura. Eso quiere decir que R está contenido en la clausura de A y por lo tanto se tiene lo que se quiere. ¿Sí? Tengo si 4 es cierto, que es lo que estamos asumiendo en esta última parte de la demostración, lo que tenemos es que X es un elemento de la clausura de A. Es decir, esto significa que R es subconjunto de la clausura de A. Como sabemos que cualquier conjunto está contenido en R, entonces R y la clausura de A son iguales. Es decir, A es denso en R. Y eso termina la demostración de esta proposición. ¿Ok? Entonces, tienen estas 4 formas de decir que un conjunto es denso. La primera forma es la propia definición. El 1, que A es denso, es que él y su clausura, la clausura es R. ¿Okay? La segunda es que la intersección de A con cualquier intervalo abierto con A menor que B es no vacía. La tercera es que la intersección de A con cualquier conjunto abierto es no vacía. Y la última es que cualquier elemento de X se puede ver como el límite de una sucesión de elementos de A. ¿Queda claro? Bueno, entonces dejamos la clase hasta este punto.
Está bien.